Hola, soy Galachan de Minimundos. Bienvenidos otro jueves más a mi canal. Hoy os voy a enseñar la técnica del pan de oro. La técnica del pan de oro consiste en unas láminas muy finitas de oro de 22 quilates, pero nosotros vamos a utilizar la versión más económica, un sucedáneo, que son láminas normalmente de una aleación de cobre o de estaño. Entonces, si me seguís por redes sociales, seguramente ya habréis visto un preview de esta ilustración. Os voy a enseñar dos técnicas para que apliquéis el pan de oro a vuestras ilustraciones. Una de ellas con un rotulador, como podéis ver, podemos dibujar motivos, y otra con stencils, utilizando un tampón mojado en cola adhesiva. Ya veréis que aunque de primeras parece una técnica un poco complicada, con práctica seguro que podéis llegar a dominarla. Comenzamos. Estos son los materiales que vamos a utilizar. Pan de oro, que viene, como veis, en una especie de librillo entre páginas de papel de seda. Los cachitos que nos sobren los podemos guardar en una caja. También vamos a utilizar unas brochas. En este caso yo utilizo una brocha en abanico planita para colocar el papel y otra un poco más tupida para ir retirándolo. Una esponjita que puede ser de maquillaje, un bote de cola adhesiva líquida y pegamento en rotulador con punta fina para poder dibujar detalles. Vamos con la primera técnica. En esta ocasión vamos a utilizar un pegamento en rotulador y vamos a dibujar unos detalles. Esperaremos un par de minutos para que el pegamento esté mordiente y entonces aplicaremos nuestro pan de oro. Como podéis ver, el pan de oro es una lámina tan finita que os va a salir volando, se os va a quedar pegada en los dedos. Os recomiendo que utilicéis la brocha planita para cogerlo y colocarlo suavemente sobre la superficie del papel. Ayudaros del papel de seda si fuera necesario. Aquí tenéis que tener cuidado de que el pegamento esté mordiente. Mordiente significa que no está ni del todo húmedo ni del todo seco, que está como un poco pegajoso. Ese es el momento en el que tenéis que aplicar vuestro pan de oro. Ahora, con la brocha, que es un poquito más cortita y más tupida, lo que hacéis es, con formas circulares, vais limpiando el pan de oro que nos ha quedado adherido al pegamento. Esta es la parte más delicada del proceso. Necesitáis ir despacito, acariciando muy suavemente con la brocha para ir levantando el pan de oro de aquellas zonas donde no se ha quedado adherido. Para el fondo he recortado un círculo en una cartulina y he colocado el stencil encima. Y ahora aplicamos la cola adhesiva con la esponjita. Hacemos el mismo proceso a la hora de aplicar la lámina de pan de oro, solo que en esta ocasión vamos a utilizar la hoja completa. Y utilizamos de nuevo la brocha, que es más tupida, para retirar los restos del pan de oro que nos hayan adherido. Volvemos a aplicar el stencil para rellenar la otra parte del fondo. Este paso le podemos dar las veces que sean necesarias hasta que el resultado nos guste. Como ya os he dicho en otros vídeos de tutoriales, cuando os acerquéis por primera vez a una técnica, lo importante es que la practiquéis mucho, muchísimo, porque de esa manera la comprenderéis mejor y podréis perfeccionarla en vuestros trabajos.
Y esta es la técnica del pan de oro, no tiene más. Con un poquito más de práctica, pues seguro que podéis mejorar la parte del stencil, perfeccionar los detalles, la parte del rotulador también, una vez que ya le cojáis el punto a cómo tiene que estar de mordiente el pegamento. Ya sabéis que mordiente es como entre medio seco, medio húmedo, ahí que está medio pegajosillo. Es el momento ideal en el que tenéis que aplicar vuestra lámina de pan de oro. Ya sabéis que me podéis ayudar de muchas maneras. Podéis darme un like, podéis compartir este vídeo con todas aquellas personas que creáis que les pueda interesar. Cualquier cosa que se os ocurra podéis dejarla abajo en la caja de los comentarios. Así que nada, os veo la semana que viene. Chao.